como tu solución. Hoy tenemos el segundo ejercicio del libro Real al Complejo Análisis de Walter Rudin, que nos dice lo siguiente. Si consideramos f de n igual a la característica sobre e, cuando n es impar, vamos a tomarla como la característica y vamos a tomar f de n como 1 menos la característica de cuando el n sea par. ¿Y qué relevancia tiene este ejemplo en el lema de Fatou? Entonces, recordemos qué nos dice el lema de Fatou. Entonces, el lema de Fatou nos dice lo siguiente. Si yo tengo una sucesión de funciones, digamos fn, que viene de un espacio x, a los reales extendidos, en este caso positivos, entonces tengo que el medibles, funciones fn, cada fn es medible para todo n. Entonces el límite, la integral sobre x del límite inferior de las fn es menor o igual que el límite inferior de la integral de cada fn. Esto es lo que nos dice el lema de Fatou. Lo interesante de este ejercicio es que con esas funciones, como las definimos, la desigualdad se nos vuelve estricta. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la relevancia que tiene este ejemplo en el lema de Fatou? Que la desigualdad es estricta. Listo, vamos a ver eso enseguida. Entonces, también acá como, ¿qué es la característica de un conjunto? La función, esto es una función. Esta es una función, digamos que el a es un subconjunto de x y la función característica de a va de x y lo lleva a, de hecho, a 0, 1, de hecho. Listo. ¿Y qué hace? Coge un x y la característica de a sobre ese x va a tener dos valores. 1 si el x pertenece a a y 0 si el x no pertenece a a. Esa es la función característica. Entonces, ya sabemos qué es la función característica, ya sabemos cómo se definen nuestras funciones cuando son impares y cuando son pares. Vamos a ver la consecuencia que tiene en el lema de Fatou. Notemos que para cada x en x la sucesión f sub n de x es de ceros y unos. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. Entonces nos damos cuenta que f de n, bueno, vamos a poner acá la sucesión f de n de x. Entonces ya sabemos que si el n es impar, el f de n me queda simplemente la característica de evaluada en x. Cuando el n es impar me queda 1 menos la característica de evaluada en x, y así acá vuelve y se repite x, e, y acá sigue siendo 1 menos e, x. Listo, y así se va. Entonces esto es desde n igual a 1 hasta infinito. Esto es cuando el n es igual a 1. Esto es cuando el n es igual a 2. Esto es cuando el n es igual a 3 y así. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos casos. Si el x pertenece a e, entonces la sucesión, ¿cómo me queda? Me queda 1, 0, 1, 0 y así me voy todo el rato. Ahora, si el x no pertenece a e, entonces la sucesión me queda 0, 1, 0, 1, perdón, 1 y así me voy todo el rato. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la sucesión de puntos, esta sucesión, para todo x en e, podemos decir, para todo x en x, podemos decir que coincide con ceros y unos. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, de la desigualdad de Fatou. Entonces, vamos a ver el límite inferior de las f sub n de x. Por definición, ¿qué es el límite inferior? Recordamos acá el límite inferior de una sucesión a n, que es simplemente es el límite normal que conocemos de el ínfimo de los i mayores o iguales a n de a sub i. Este es el límite inferior por definición. Listo. Entonces simplemente en nuestro caso la sub n, ¿quién es? Es el fn de x. Entonces simplemente hice el cambio acá. El fn lo pongo
aquí. Esto es por definición, simple definición. Ahora, el ínfimo, ¿cuál es el ínfimo? Los dos conjuntos, ya vemos que son entre 0 y 1. El ínfimo, ¿qué vendría siendo? El 0. Entonces, esto de acá se me convierte en 0. Y el límite cuando n tiende a infinito, 0. Entonces, simplemente nos queda 0 por un lado. Por el otro lado, vamos a ver la parte derecha de la desigualdad de Fatou. ¿Qué tenemos? Que el límite inferior de la integral, volvemos a hacer definición. Acá es por definición. Acá es definición. Aplicamos esto y ahora nos queda el ínfimo de la integral de x de f de n de mu. Ahora, el f de n, ¿qué es? ¿Es 1 o simplemente 0? Bueno, de hecho es acá esta integral. La integral que nos queda, entonces estamos hallando este pedazo, esta integral. Nos interesa saber quién es esta integral. Entonces esa integral que depende de si el n es par o el n es impar. ¿Listo? Entonces si el n es par, la integral que me queda, x, cuando el n es par, la función vale 1 menos la característica de mu. Entonces lo puedo separar en dos integrales, me queda la integral de mu, simplemente el 1, menos la característica de mu. Ahora, esto de acá viene siendo la medida de x y esto de acá sí viene siendo la medida del conjunto. ¿Listo? Esto si el n es par. Ahora, si el n es impar, entonces la integral de x de f de n de mu se convierte en ¿qué? Cuando el n es impar, se convierte en la característica sobre n de mu y esto es la medida de e. Entonces tenemos dos casos simplemente. El ínfimo, ¿quién viene siendo? O la medida de x, o viene siendo este número, o viene siendo este número. ¿Listo? Entonces acá quedamos. Esta integral tiene uno de estos dos valores, por lo que vimos ahorita, cuando el n es par o cuando el n es impar. Vamos a sacarle el ínfimo, miran que ya no depende del n, entonces se me vuelve un mínimo, por eso hago el cambio acá, se me vuelve un mínimo. Y el límite se pierde, no tengo nada que me dependa del n, este límite no tiene nada que hacer ahí, simplemente lo saco, el límite de una constante, me queda la constante, y nos queda este mínimo de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora yo tomo un medible, un conjunto medible que tenga medida mayor que 0 y menor que infinito, pongámosle, para ser un poco más estrictos. Entonces, ¿qué tenemos en la desigualdad de Fatou? La desigualdad de Fatou, recordemos que es esta de acá y esta de acá. Esa es la desigualdad de Fatou. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que la de la izquierda nos dio ¿qué? Nos dio que este elementico de acá nos dio 0. Y la integral de 0 es 0. Entonces, por el lado izquierdo tenemos que vale 0. Y esa es menor estricta. ¿Por qué? Porque es menor estricta. Voy a borrarlo acá y lo voy a poner en rojo. Esto es estricto que el mínimo de esos dos números. ¿Por qué? Porque la medida del conjunto que yo tomé es mayor que 0 y menor que infinito. Entonces cualquiera de los dos casos, ya sea el mínimo este o ya sea el mínimo este, es mayor que 0. Entonces la desigualdad es estricta. Y esto de acá, por estas cuentas que hicimos acá, es simplemente el lado derecho de la desigualdad de Fatou. Entonces con esto terminamos el ejercicio número 2. Si tienen dudas o preguntas, pueden dejarla en la caja de comentarios. Y terminamos con el ejercicio. Lo hicimos como tu solución.